nuestro Dios. Continuamos en esta mañana y vamos a hacerlo recibiendo la instrucción, o mejor dicho, la enseñanza que nos trae el doctor Rafael Rodríguez con el repaso de la lección de escuela sabática. Doctor Rodríguez, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hemos disfrutado de unos días anticipados de verano, diríamos. Hemos tenido temperaturas muy agradables, pero ya volvemos a la realidad del noreste de este país. Temperaturas más acorde con la época. Hemos disfrutado los colores otoñales espectaculares. Y estamos listos para comenzar el repaso de esta lección. Estamos estudiando en este trimestre la lección acerca de la educación. Y me imagino que todos ya hemos captado la idea de que la educación es sinónimo de redención. Porque todos los temas de la salvación caben dentro de la educación cristiana. Así que esta semana estamos estudiando el asunto de la adoración en la educación. Y el versículo clave está en Primera Crónicas, capítulo 16, versículo 29, donde dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Lo primero que deberíamos decir acerca de la adoración es que toda adoración genuina es cristocéntrica, es centrada en Dios. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. La adoración no es acerca del ser humano. La adoración es acerca de Dios. Y Dios es el centro de la adoración. Por eso en la sección del domingo se introduce el tópico de la adoración, explicándonos que todos los seres humanos hemos sido creados con la necesidad de adorar. Somos seres adoradores, criaturas únicas, porque de hecho en la naturaleza que nos rodea no vemos ningún animal que practique la adoración. Es algo que Dios ha puesto con especialidad en los seres humanos. Y junto con la adoración está el prerequisito, o está también la consecuencia de lo que adoramos. Nos dice acá que aquellos que amamos más, donde más centramos nuestra atención, la razón por la cual vivimos, eso es lo que adoramos. Así que tenemos que la adoración, el ser humano que no conoce a Dios adora. ¿A qué adora? Adora puede ser el dinero, puede ser que adore la fama, la educación, el aplauso, pero todos adoramos de una forma u otra. De manera que tenemos que tener muy claro qué es lo que adoramos. ¿Estamos adorando realmente al Dios verdadero? Y también la otra pregunta sería, ¿estamos adorando en forma adecuada al Dios verdadero? ¿Cómo se hace la adoración? ¿Qué es lo que se hace cuando adoramos a Dios? Yo quiero, antes de entrar de lleno en este repaso, hacer mención a un par de definiciones que nos da el doctor Daniel Plain en su libro titulado El culto que agrada a Dios. Muchas veces nosotros pensamos en la adoración como culto y tendemos a intercambiar las palabras, lo cual es válido hasta cierto punto. Sin embargo, para enfocarnos más claramente en el tópico, el doctor Plain nos dice: la adoración es la respuesta positiva del hombre redimido. ¿Qué hombre? El hombre redimido es quien adora. ¿Puede una persona que no conozca a Dios adorarle? No lo va a adorar quizás como Dios desea que le adore.
aunque el apóstol Pablo en los Hechos dice, al Dios que ustedes adoran sin conocerle, a ese yo le anuncio. Pero una persona que no puede apreciar el carácter de Dios, el amor de Dios, difícilmente pueda adorarle. Sigue la declaración o la definición que provee el doctor Plen, diciendo, la adoración es la respuesta positiva del hombre redimido a la iniciativa salvadora y beatífica de Dios. En otras palabras, Dios se revela al ser humano, Dios busca a los adoradores, Dios se revela. La respuesta de nosotros a esa revelación, ¿qué es? Adoración. Y acerca del culto, él dice, el culto trata de una expresión externa, personal, familiar o congregacional de la adoración interior mediante acciones concretas. En otras palabras, el culto es la manifestación exterior de la adoración. Ninguno de nosotros ve lo que está sucediendo en la mente o en el corazón de los demás. Todos estamos aquí adorando, pero en realidad Dios es el único que sabe cuán de corazón estamos adorando. Ahora, el culto nos provee el lugar y la ocasión. ¿Qué es lo que provee el culto? El lugar, la ocasión y la estructura para que la adoración se manifieste. Así que estamos claros en eso. Es importante entender también a la adoración como servicio. Yo quiero introducir este concepto porque, aunque la lección hace alusión a él, es bueno que entendamos. La adoración no solamente se basa en cánticos, no solamente se basa en alabanzas, en predicación, en oraciones. La adoración es servicio. Por eso cuando Dios se manifestó a algunas personas en la Biblia, la primera reacción de esos seres humanos fue de servicio. ¿Recuerdan cuando Dios se le mostró a Isaías en su trono sublime? E Isaías sintió incapacidad para presentarse delante de Dios y se le trajo un carbón encendido a sus labios. Y entonces se oyó la pregunta, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. En otras palabras, Isaías, su respuesta a la adoración de Dios, a la grandeza de Dios, fue servirle a Dios. Envíame a mí. ¿Qué sucedió cuando Jesús se le apareció a Saulo de Tarso? Y la grandeza y la magnificencia de Jesús se le reveló. ¿Y cuál fue la reacción de Saulo después que Jesús se le manifiesta? Y Saulo pregunta, Señor, ¿quién eres? Le dice Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué fue lo siguiente que preguntó Pablo? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga ahora? En otras palabras, no pensemos en la adoración meramente como la participación en un culto. La adoración es servicio a Dios. Si tú realmente eres un adorador, tú vas a servir a Dios. De hecho, en nuestro propio lenguaje, fíjense si nosotros entendemos esto en forma inconsciente. Les voy a poner un ejemplo. Los adventistas celebramos 2 cultos. ¿Ok? Este es el primer culto, la escuela sabática. ¿Cómo le llamamos al segundo culto? Le llamamos servicio de adoración o segundo servicio, porque servicio y adoración en la Biblia son sinónimos. Tú no puedes adorar a Dios si no le sirves a Dios. Es bueno que entendamos ese concepto porque de hecho en el Nuevo Testamento, ustedes recuerdan, en ocasión de la tentación de Jesús, eso está relatado en Mateo capítulo 4, en el versículo 8, está una de las tentaciones de Satanás que le hizo a Jesús en el desierto. Y dice que el diablo le pasó, le llevó a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele, todo esto te daré si postrado, ¿qué cosa? Me adorares. Entonces Jesús le dice, versículo 10, Mateo 4, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás, ¿y qué más? Y a Él solo servirás. El servicio y la adoración van unidos.
De hecho, el conflicto que hubo en el cielo era porque Lucifer, antes de convertirse en Satanás, aspiró a ser igual a Dios y recibir la adoración y el servicio de los ángeles. Por eso ahora él tienta a Jesús y le dice, adórame de rodillas, porque él sabe que junto con la adoración viene, ¿qué cosa? El servicio. Pero Jesús le dice, no, está escrito, solamente a Dios le adorarás y a Él le servirás. Así que esa es la gran controversia a la cual estamos abocadas también según Apocalipsis, donde en el capítulo 13 se confronta a los seres humanos con la disyuntiva de recibir una marca de adoración a una entidad que no es Dios, la marca de la bestia. Por otro lado, vemos que los hijos de Dios en los últimos días reciben ¿qué cosa? El sello de Dios. Eso dice realmente a quién estos dos grupos de personas realmente están sirviendo. Así que se ha dicho que entramos para adorar, a la iglesia entramos para adorar y salimos ¿para qué? Para servir. Y cuando digo para servir, lo digo en el término más amplio de la expresión. Servir a Dios, ¿cómo le servimos a Dios? Lo primero que pensamos es haciendo oficios, haciendo obra en la iglesia, dentro de la iglesia, pero también le servimos a Dios afuera, ayudando a nuestro prójimo, haciendo trabajo misionero, haciendo los mandados que Dios nos diga que hagamos. Es la forma de servirle a Dios. Así que entrando en la parte del lunes, tenemos que, se titula, y lo cuenten a sus hijos. Salmo 78:7 dice así. Primero hace la pregunta, ¿cuáles son los objetivos de la educación? O más bien de la adoración en la educación. Y dice que Salmo 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Aquí se está esbozando cuál es el objetivo de la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nosotros mismos. Dios desea que le recordemos, que pongamos en Él nuestra confianza, que no nos olvidemos de sus obras y que guardemos sus mandamientos. Básicamente esos son los objetivos de la educación cristiana y específicamente en este caso de la adoración. ¿Cómo se educaba a los niños en el Antiguo Testamento? Pensemos en el santuario como una lección objetiva del plan de salvación. Pensemos en el templo, en los sacrificios del templo. Pensemos en cómo los niños cuando veían que el padre llevaba el corderito allí para sacrificar, que era quizá la mascota de la familia, y el niño preguntaba, ¿pero por qué debe morir? ¿Qué oportunidad de educación era para el padre explicarle al niño, decirle, mira, lo que estamos haciendo estamos confesando, yo confieso mis pecados sobre ese corderito es sacrificado y el perdón nos viene a través de la sangre de Jesús que va a ser derramada cuando el Mesías venga. Y este corderito es una prefiguración de ese sacrificio. Y todos los servicios del santuario era un momento de educación para el pueblo. ¿A través de qué? De la adoración. Los niños aprendían acerca de Dios, acerca de la Escritura, a través de la lección objetiva del santuario. Hoy en día, ¿cómo nosotros enseñamos? ¿Cuál es la educación religiosa que le damos a nuestros hijos? Bueno, nosotros los enseñamos a guardar el sábado. Cuando están pequeñitos, yo quiero ir a comprar helado porque ya el camión de helado vino. ¿Qué le decimos si es sábado? No, hoy es sábado. Y cuando estamos en la iglesia, de hecho es interesante saber que a los hijos no solamente les enseñamos por precepto, no solamente por palabras, sino también por ejemplo. Si queremos enseñar reverencia en la iglesia, ¿quiénes son los primeros reverentes? Los adultos, porque los niños van a aprender por lo que ven. Le estamos enseñando reverencia a ellos en el templo de Dios cuando nosotros somos reverentes. Así que esas son las formas para que les podamos transmitir a nuestros niños, como dice la Escritura, para que ellos no se olviden de Dios, para que guarden sus mandamientos. Y la Escritura nos da la promesa de que aun cuando fueren viejos, ¿qué cosa? Esa es una promesa que debe animar a aquellos padres que sus hijos
se han apartado por un tiempo, el Señor ha prometido traerlos de nuevo. Sección del martes, en espíritu y en verdad. Aquí tenemos la famosa historia de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, donde ella tiene una entrevista con Jesús. Conocemos los detalles en el pozo de Jacob, donde ella va a tomar el agua. Y luego de tener esa entrevista, en medio de ella, la mujer samaritana está evadiendo las respuestas o las preguntas inquisitivas de Jesús y desvía la atención hacia el tema de la adoración. Y dice, bueno, ustedes los judíos adoran en Jerusalén, pero nosotros tenemos aquí otro lugar. Y quiso allí confundir un poco la situación. Pero Jesús le dijo, mira mujer, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que aquí vemos cómo la adoración es iniciada por Dios. Ya lo vimos, el caso que ilustramos de Isaías y Pablo, Dios se revela. En este caso se nos revela a través de la Escritura. Y a través de la Escritura Dios revela la forma en que quiere que se le adore. Un caso clásico de dos tipos de adoración es el caso de Caín y Abel. Conocemos muy bien. Dos estilos de adoración, una en la cual el adorador decidía cómo adorar y otra en la cual el adorador, en el caso de Abel, decide seguir las iniciativas y las instrucciones de Dios. Nos dice la lección, con el fin de servir a Dios correctamente debemos nacer en el Espíritu Divino. Al mismo tiempo la adoración debe ser en verdad. No podemos dividir una cosa de la otra. No podemos decir, oh, Dios acepta mi adoración porque Él sabe que yo soy sincero y porque yo lo estoy haciendo en el Espíritu. Si no lo estoy haciendo en verdad, entonces mi adoración es desbalanceada, es defectuosa. Así que la experiencia en la adoración resulta de conocer y obedecer a Dios y seguir sus instrucciones reveladas. El espíritu sin verdad puede conducir a un sentimentalismo superficial que se basa más en la emoción antojadiza que en cualquier otra cosa. En contraste, la verdad sin espíritu puede conducir a un formalismo inerte, sin vida. Por lo tanto, necesitamos ambas cosas. En otras palabras, la doctrina sí importa. Eso lo dice la lección. Hermanos y amigos, estamos en una época donde la adoración en las iglesias cristianas está padeciendo de un desbalance. Aquí en este pasaje Jesús dice que necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero hoy en día vemos que hay desbalance y es importante que la adoración sea balanceada porque la adoración está destinada a representar el carácter de Dios, el cual es un carácter ¿cómo? Balanceado. ¿Es Dios un Dios de amor? ¿Sí o no? Lo es. ¿Pero es Dios también un fuego consumidor? Eso es lo que dice la Biblia. Dios es fuego consumidor. Un pasaje poco conocido del libro de Hebreos, pero está ahí en la Biblia. No solamente es amor. ¿Es Dios justiciero? ¿Un Dios de justicia? Sí lo es. Pero también es un Dios de misericordia, gloria a Dios. Es compasivo, es misericordioso. Por eso en los 10 mandamientos Dios se proclama allí mismo, Dios, Jehová, Jehová. Fuerte y justo, que perdona, pero también que es justiciero. Así que la adoración debe representar en sus diferentes elementos ese balance perfecto que hay en Dios, el amor y la justicia juntos. Pero a veces los seres humanos tendemos siempre a irnos de un lado. Y usted ve que hay iglesias, congregaciones o denominaciones donde la adoración es tan rígida que degenera en un legalismo, un formalismo tremendo. Los niños no pueden ni moverse, tienen que estar allí como estatuas. Y cuidado si abre la boca porque estamos en... Entonces, por eso la lección pregunta. La lección pregunta en la parte del jueves, me estoy adelantando un poquito. Debe ser la oración, como dice allí la pregunta, alegre y festiva, o debe ser
de otra forma. Nosotros deberíamos aspirar a un balance en la adoración. Tiene que haber adoración en espíritu y adoración en verdad. Parte del miércoles, la hermosura de la santidad. Está basado en el relato de Crónicas, capítulo 16. Y yo estuve revisando este pasaje y les voy a compartir algo muy curioso que encontré en este pasaje más adelante. Y en este pasaje la Biblia registra el gozo que trae participar de la adoración en el templo. Y yo creo que en la semana la ocasión más gozosa para nosotros, a pesar ahora mismo que estamos en una situación nada fácil, pero es venir a adorar a Dios juntos, alabarlo en su templo. Es la ocasión de la semana para mí como adorador de Dios más gozosa, estar juntos. Y eso es lo que la Biblia describe en Crónicas 16. Se hizo una gran celebración porque el arca iba a ser instalada de nuevo. Ustedes saben que el arca estuvo vagando por allí, por entre los filisteos, y se hizo una gran celebración. Y por eso en Crónicas 16, versículo 31, para manifestar ese regocijo, dice este pasaje: alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina, resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Qué interesante, qué bello ver allí cómo los israelitas se reúnen. David da las instrucciones para que se ubiquen los cantantes, los músicos, y todos celebran la ocasión festiva del regreso del arca. Y aquí hay varias cositas que me gustaría comentar. Y una de ellas es que este pasaje me resulta muy similar al Salmo 150. ¿Observan ustedes lo que dice este pasaje? Cantarán los árboles. Algunos han tomado el pasaje de Salmo 150 para decir, aquí dice que hay que alabar al Señor con todo. Y ellos dicen, hay que traer todo y formar una gran bulla allí, Eso no es lo que dice, es un pasaje alegórico. Aquí tenemos otra vez este tipo de escritura simbólica, figura de lenguaje bíblico, donde dice que cantarán los árboles del bosque. ¿Es posible que los árboles canten? No. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Se alegra el campo, el mar puede resonar en su plenitud. Y lo que está diciendo aquí es que todos los hijos de Dios, todas las criaturas inteligentes del cielo y de la tierra deben unirse para alabar el nombre de Dios. Eso es todo lo que dice. Lo demás es puro figura de lenguaje. No es una justificación para el desorden. De hecho, si usted examina el contexto, usted va a verificar que cuando se transporta el arca del santuario, el arca del pacto, se hizo en una forma tan organizada que dice la Biblia que cada cantidad de pasos, ellos contaban los pasos, y cada cantidad de pasos, ¿qué hacían? Se detenían y hacían ¿qué cosa? Un sacrificio de animales. Me imagino que debe ser un asunto muy bien organizado para contar los pasos, y no recuerdo si cada 3 o 6 pasos, no recuerdo el número, la Biblia lo dice. Ellos se detenían y hacían un sacrificio. Así que era algo muy bien organizado. No caigamos en la trampa de pensar que aquello era un desorden. No, señor, era algo muy bien organizado. Por supuesto, podemos nosotros caer, como ya dije, en el desbalance de tener todo tan bien organizado que no haya lugar para la emoción y el sentimiento en el culto. Por supuesto que hay ocasión para eso, pero sin olvidar lo que dice Pablo. El apóstol Pablo da un principio. ¿Cuál es ese principio? Hágase todo decentemente y en orden. Hay una estudiosa, Mary Conway. Ella estudiosa de este asunto de cómo hacer iglesia y cómo cumplir la misión de la iglesia. Y ella presenta varias áreas de tensión, varias áreas en las cuales la iglesia contemporánea hoy en día está luchando para mantener el balance. Porque como ya dije, hay una tendencia al desbalance en la adoración. Estas son algunas de las preguntas que ella se hace. ¿El carácter del culto de iglesia debería ser solemne y temible o debería ser festivo y alegre? ¿Qué ustedes creen?
Algunos han creído que la iglesia hay que convertirla en una terraza donde se reúnen la gente a dialogar y a festejar y que es totalmente informal y casual. Y aquello es tremendo, es tremendo porque se olvidan del otro lado. La iglesia también es el lugar donde está Dios, donde hay que estar en reverencia. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes cómo el balance hay que mantenerlo? Y ella hace esta pregunta. Otra pregunta que ella se hace. Cuando enfocamos el culto, ¿deberíamos enfocarnos en alcanzar a los que no creen o deberíamos enfocarnos en alimentar a los que ya creen? ¿Qué ustedes creen? Las dos cosas. Es lamentable que muchas veces los cultos en las iglesias, y no estoy hablando de la iglesia adventista en particular, estoy hablando de las iglesias cristianas en general, degeneramos o se degenera en hacer cultos especializados, pero no un día o dos, especializados solamente en alcanzar a un sector de la población. Es una lástima porque los demás se van y dicen, bueno, todo fue para las visitas y qué para mí. O las visitas se van y dicen, pero yo no entendí nada. Allí todo lo que se hablaba lo entendían los que saben de la Biblia nada más. ¿Ven ustedes cómo se necesita tener un balance? De hecho, la Biblia dice la lección, todo el mundo debe aprender de Dios, del Dios de Israel. Pero ¿cómo aprendían los paganos acerca del Dios de Israel? Si los paganos, y ahora voy a introducir un concepto que para muchos quizás es nuevo. Escuche bien lo que le voy a decir. El culto del templo y del santuario que Dios organizó para el pueblo de Israel era exclusivo. Ningún gentil podía entrar al templo. ¿Sabía usted eso? O sea, el culto que ellos realizaban era para Jehová y ellos no tenían ninguna tentación de hacer el culto agradable a las visitas porque dentro del templo no había visitas. ¿Ok? Pablo, el apóstol Pablo quiso introducir al templo a quién, a Timoteo, y por poco lo cuelgan allí, por poco linchan a Pablo. Ojo, tú quieres entrar al templo a un incircunciso. ¿Y qué tuvo que hacer Pablo con Timoteo? Vamos a circuncidarte. Así de serio era el asunto. De hecho, había un atrio que se designaba el atrio de los gentiles. Ningún gentil podía pasar de allí so pena de muerte. Así que los judíos no tenían ese problema de que, vamos a hacer un culto especial de visitas. No, los judíos no tenían ese problema. Todos los cultos eran designados para los creyentes. Nosotros sí tenemos ese problema. Nosotros sí tenemos la tentación muchas veces de hacer el culto y bueno, podemos porque nuestro culto no es, por eso hay que tener cuidado cuando nosotros hacemos similitudes entre el culto del Antiguo Testamento y el culto de la iglesia cristiana contemporánea, porque hay diferencias, hay muchas diferencias. Así que Dios le cerró la puerta a cualquier influencia extraña para que el culto del templo no degenerara por influencias paganas. Pero ¿qué pasa? El jueves, su lección de escuela sabática habla de que puede entrar la idolatría en la adoración. El jueves. Ahora yo pregunto, si los gentiles no podían entrar al templo, ¿ok? No había forma de que el culto del templo degenerara en algo diferente porque ellos no tenían acceso. ¿Cómo fue que el culto de los judíos degeneró en algo que Dios no quería? Mire, se convirtió en un mercado, dice la Biblia, que Dios tuvo que limpiar aquello. Porque si bien ellos no podían entrar físicamente, en la mente de muchos judíos entraron ideas paganas, idólatras, donde no estaban de acuerdo a las escrituras. ¿Puede suceder eso hoy en día? ¿Ha sucedido eso en la historia de la iglesia cristiana? Para darle a ustedes un ejemplo, y la lección habla de eso en otro día, la adoración de imágenes en la iglesia. ¿Saben ustedes que la adoración de imágenes en la iglesia se introdujo como un método educativo?
Cuando se introdujo en la Edad Media la adoración de imágenes, se usó la imagen simplemente porque, como había personas analfabetas que no podían leer las escrituras, se decía, bueno, esta imagen les va a enseñar a ellos acerca de Jesús. ¿Okay? ¿Usamos nosotros hoy en día imágenes para enseñarle a los niños en nuestra escuela sabática? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros no nos arrodillamos frente a ellas ni la honramos, porque el segundo mandamiento dice que no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Ven ustedes? Los judíos recibieron influencias de afuera en forma muy sutil. Yo les voy a dar un ejemplo porque ya el tiempo se nos fue, solamente es 30 minutos que tenemos. Pero si usted va a Mateo 14, 26, usted va a observar que cuando Jesús le aparece a los discípulos en medio de la tormenta, los discípulos se asombran y dice la Biblia que ellos gritaron, ¡es un fantasma! Y usted lee la Biblia y dice, ¿what? ¿Cómo? Que los discípulos creían que Jesús era un fantasma. ¿Y desde cuándo los judíos creían en fantasmas? ¿Acaso los judíos no estaban supuestos a saber lo que dice Eclesiastés, que los muertos nada saben, ni tienen parte en esta vida, ni su memoria es puesta en olvido? ¿No sabían los discípulos como judíos al fin que el alma no es inmortal? ¿Y por qué ellos hablan de fantasmas? Igualmente Tomás cree que Jesús también es un fantasma y tiene que entrar el dedo en la llaga. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasó aquí? La influencia de los filósofos griegos, la influencia platónica había penetrado la cultura judía. Yo pregunto, hoy en día, ¿tenemos problemas con la evolución en nuestro sistema de enseñanza? Tenemos problemas. Se está introduciendo. De hecho, esto que voy a decir no está en la lección, pero es parte de lo que nos sugiere la pregunta del jueves. ¿Es posible que se introduzcan en la adoración prácticas que no son bíblicas? Bueno, el baile. Había baile en tiempo de Israel, en tiempo del Antiguo Testamento. Por supuesto que todas las naciones tenían baile en sus cultos, pero ¿bailó Jesús? No, no bailó Jesús. ¿Bailaron los discípulos? No, no bailaron. ¿Pero qué se dice ahora del baile? Bueno, ahora se dice, los estudiosos han dicho que usted tiene que adorar a Dios con todo su cuerpo y que por lo tanto, si usted no adora moviéndose, pues entonces usted no está adorando. Esa es la adoración multisensorial. Come on. Jesús no lo hizo. Y había baile en el tiempo del Antiguo Testamento, pero Dios no organizó un sistema de baile en el templo. ¿Ven ustedes cómo estas cosas a veces confunden y pueden ser piedra de tropiezo en la adoración? Yo espero que el Señor nos ayude a entender estas cosas y que podamos realmente ser adoradores en espíritu y en verdad. Dice la Biblia, no se vayan ni a derecha ni a izquierda, ¿ok? Sino que nos mantengamos ¿cómo? Mira que las cosas que te mando, no te vayas ni a derecha ni a izquierda. Hay que evitar los extremos. Satanás siempre está buscando que los seres humanos se vayan a los extremos. Y al final, ¿qué cosa? Los extremos se unen. Los extremos se unen. Los fariseos y los saduceos eran extremistas, pero cuando se trató de crucificar a Jesús, ¿qué hicieron? Se unieron. Es la misma cosa. Mantengámonos viendo a Jesús, adorándole en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores buscan. Que el Señor nos bendiga y nos prepare para ser verdaderos adoradores.